Tu frecuencia, tu vibración son tus pensamientos. Hola chicos, mi nombre es Sebastián y hoy día vamos a hablar de cómo el pensamiento es sinónimo de vibración. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos, porque recuerda lo que dice, donde tú prestas atención, en eso tú te conviertes. En lo que tú prestas atención, eso crece o se expande en tu vida. ¿Qué quiere decir esto? La madrecita Teresa de Calcuta decía, invítenme a una protesta a favor de la paz, no en contra de la guerra. Porque por más que sea en contra de la guerra, tu enfoque está creando más del problema, porque se está enfocando en el problema. Es como cuando tú quieres solucionar una enfermedad y te enfocas en querer curar la enfermedad. Tu enfoque está en la enfermedad, por ende sigues creando más de esa enfermedad. Y de la misma manera, tú tienes que enfocarte verdaderamente en lo que quieres que pase, no en lo que no. Tú tienes que enfocarte en la solución, no en el problema. Entonces, es justamente este pensamiento el que nos posiciona en una vibración positiva o en una vibración negativa. Simplemente existen dos vibraciones, la positiva y la negativa. No existen grises, no existen intermedios, no existen vibraciones distintas, simplemente la positiva y la negativa. Cuando tú tienes un pensamiento positivo, un pensamiento, imaginación o diálogo interno, porque al final el diálogo interno lleva a la imaginación y la imaginación lleva al diálogo interno, al final es lo mismo, el pensamiento, el enfoque, cuando tú tienes un pensamiento positivo, esto automáticamente generará una emoción positiva. Y de la misma manera, cuando tú tienes un pensamiento negativo, esta generará una emoción negativa. La suma de tu pensamiento más la emoción crea tu vibración, o también llamado sentimiento. Es por eso que dicen que tú tienes que sentirlo para tenerlo. Tú tienes que vibrar para atraerlo, porque tú atraes lo que vibras. Tú atraes lo que eres. Y lo que eres es donde tú estás poniendo tu enfoque. Qué es la realidad que tú estás creando? Porque al final, recuerda, porque nosotros no somos curadores, somos creadores. Recuerda que donde tú pones tu enfoque, eso es lo que se expande en tu vida. Y lo que tú estás viendo hoy en día como tu realidad ya no, ya no existe, porque la realidad que tú estás viendo hoy en día es la consecuencia de los pensamientos pasados que tú has tenido. O sea que el mejor momento para poder crear tu futuro es el presente con tus pensamientos. Pero ¿por qué las personas o la mayoría de personas no lo hacen? Porque cuando tú te enfocas en hacerte víctima de la realidad, porque en tu realidad estás viendo lo que has creado en tus anteriores pensamientos, sigues reaccionando a eso. Por ende, a tu mente le dices, eso es real, porque la mente no entiende, o en este caso el inconsciente no entiende entre imaginación y realidad. ¿Y cómo sabe cuál es cierto? Con la emocionalización. Cuando tú emocionalizas la realidad y te vuelves víctima me refiero a que reacciones con una emoción. Ah, no, no tengo ventas. Oh, pensamiento negativo, emoción negativa, vibración negativa. Atraes cosas negativas. No tienes lugar cuando llegas, toda la vida no tienes lugar para estacionar el carro o empiezas a tener un círculo vicioso de cosas negativas solamente que te pasan a ti en toda tu vida. Rompes un vaso, no encuentras taxi, al final no te pasan cosas buenas, simplemente te pasan cosas malas. ¿Pero por qué? Porque tú efectivamente lo estás creando. Porque no entiendes que no tiene sentido reaccionar a esta realidad que ya ha sido creada en el pasado. Entonces Jesús nos decía que no tenemos que caminar por lo que vemos con los ojos de la cara. Jesús nos decía que tenemos que caminar con la visión. Disculpen, iba a decir vista, con la visión. No por vista, sino por visión. Caminemos por visión. Aprender a ver con los ojos de la fe y anclar nuestra emocionalización a eso. Este ejercicio es un ejercicio de alineación que yo lo descubrí cuando estaba haciendo ejercicio. Entonces me daba cuenta que había días donde me sentía bien, me gustaba hacer ejercicio, lo disfrutaba, y había días donde no me gustaba y estaba mal y lo hacía de mala gana, pero lo hacía de todas maneras, me obligaba.
lo autoexigía, mientras que en el otro lo disfrutaba. Pero yo no entendía por qué habían días así y días así. Yo pensaba que era normal, pero era por el enfoque que yo estaba teniendo. En los días que yo me sentía entusiasmado y disfrutaba el ejercicio, era porque yo me hacía una pregunta y decía, ¿y si me vuelvo más disciplinado? ¿Y si me vuelvo la persona más disciplinada? O también, ¿y si consigo el físico de mis sueños? O también pensaba, yo valgo por ser de Dios, yo soy muy valioso, entonces como soy valioso debo de cuidar mi cuerpo, yo valgo, yo valgo. Entonces, en todas estas, en estos tres ejemplos que me hacían sentir entusiasmado y me hacían disfrutar el ejercicio, yo estaba viendo con los ojos de la fe, emocionalizando eso como si ya lo tuviera porque el inconsciente o el cerebro no encuentra, nuestra mente, disculpen, no encuentra la diferencia entre la realidad y la imaginación. Pero si tú emocionalizas la realidad, eso es verdad. Si tú emocionalizas la imaginación, eso es verdad. Y eso es lo que tiene en ese momento. Entonces, yo estaba viendo con los ojos de la fe esa posibilidad alcanzable para mi forma de pensar actual. Esa posibilidad para mí era posible de alcanzar, ser el más disciplinado, tener el físico de mis sueños, reconocer mi origen y saber que yo solo le pertenezco a Dios y porque soy de Él yo valgo demasiado. Entonces, en la última que estaba viendo, mi identidad que se considera muy valioso, que sabe su valor, mi identidad muy disciplinada, mi identidad con el cuerpo y el físico de mis sueños. Cada vez que yo emocionalizaba eso, mi enfoque estaba en eso. Mi inconsciente y mi mente entendían que eso era la realidad. Entonces yo estaba haciendo. Ser, hacer, tener. Tú tienes que ser. Y efectivamente eso era ser. Enfocarme en eso. Y cuando yo me enfocaba, la acción era como que con total confianza, con más ganas, con entusiasmo, sin cansancio. Porque tenía la certeza con cada paso que daba o con cada flexión que hacía que eso ya era mío, porque cada paso era una confianza indescriptible, pues pueden hacer ese mismo ejercicio. Era una confianza hermosa, era una confianza que me hacía disfrutar el proceso porque yo estaba haciendo para hacer. ¿Qué pasaba en los días que yo me autoexigía y me sentía fatal, me sentía renegado, no quería hacer nada? Estaba haciendo para hacer. O sea que yo no tenía los ojos en la fe. Yo tenía los ojos anclados a la realidad. Tenía los ojos anclados a esta versión mía y me identificaba con el Sebas quejón. Ah, no, no quiero. Ah, me identificaba con el Sebas que no se cree, que todo le cansa. Ah, es que en el aburrido, con el que se queja. Entonces yo estaba tratando de hacer para cambiar este estado. Pero lógicamente la acción es consecuencia del ser. La acción no se utiliza para ser. Igual las afirmaciones no se utilizan para ser, son la consecuencia del ser. Y la consecuencia del ser y la consecuencia de la vibración simplemente es prestar atención. Simplemente es tener enfoque. Simplemente es enfocarte en eso que tú verdaderamente deseas en tu vida y es alcanzable para tu forma de pensar actual. Eso es lo que al tiempo te va a conllevar a que tú te conviertas en ello. Pero no se trata de que anclado a los ojos de la fe, anclados a la visión, anclados a la vista, anclados a la visión, anclados a la vista, anclados a la visión. No, anclados a la visión todo el tiempo. Y por más que aquí en la vista, en la realidad, todo se esté yendo a la mierda, lógicamente vas a tener que tener confianza en ti mismo. Es justamente que ahí entiendes, ¿no? Justamente en el video que hemos hablado sobre el amor propio, que nosotros no valemos por lo que hacemos. Nosotros valemos por lo que somos y somos de Dios. Dios nos ama. Dios te ama. Tú vales mucho porque Dios te ama. Entonces, tú entiendes que ese es tu origen.
que ese es verdaderamente lo que eres tú. Entonces, amarte a ti es amar a Dios porque tú eres de Él. Confiar en ti es confiar en Dios. Entonces, cada vez que tú confías en ti, en que puedes lograrlo, en cada paso, por ejemplo, ¿no? Yo veía ese yo disciplinado, a ese yo que vale mucho, yo veía ese yo que era disciplinado y tenía el cuerpo que tanto quería, y me enfocaba en eso. Y cada paso lo daba con total confianza de confiar en mí, porque confiar en mí es confiar en Dios. O sea, para mí eso era un hecho. Yo lo daba por hecho, porque aunque yo me veía un espejo y no veía los resultados, yo estaba viendo los resultados en mi mente y para mí yo ya era esa persona, porque yo soy de Dios. Y si Dios no me está mandando una situación que está bonita para mis ojos, pues no es para destruirme. Y si me manda un problema y si me manda una rotura de brazo, al final no es para perjudicarme, es para promoverme. Porque los tiempos de Dios son perfectos, porque los tiempos de Dios son mis tiempos, porque yo soy de Él y amarme a mí es amarlo a Él. Entonces lo que quiero para mí es lo que Dios quiere para mí. Entonces tú tienes que enfocarte verdaderamente, simplemente en confiar, tener fe y entender, en primer lugar, que este mundo se rige por polaridad. Un día no puede durar siempre, para siempre, tiene que llegar la noche. Los días buenos no pueden perdurar para siempre, tiene que llegar los días malos. Y en los días buenos te preparas para esperar los días malos. Y en los días malos te esperas con entusiasmo los días buenos. Entonces, Dios te manda los problemas para que tú puedas demostrar quién eres verdaderamente, para que puedas reafirmar la identidad que dices tener, para que demuestres a través de tu reacción quién eres tú. De eso se trata. Pero para eso tienes que confiar que cada situación negativa conspira a tu favor y que nada pasa por casualidad. Todo pasa por algo. No existe la suerte, no existe la casualidad. Todo es causalidad. Y Dios te va a mandar un problema para que tú te conviertas en la persona que es capaz de poder sostener eso que tú tanto quieres tener. Porque imagínate si no te conviertes a través de los problemas en la persona capaz de sostener eso que tanto pides. Llega eso que tanto pides y te destruye, porque no eres la persona. Porque Dios te enseña a pescar. Dios no te da el pescado. Entonces, eso es lo único que tienes que hacer. Chicos, los invito al grupo. Les voy a dejar el link, comunidad gratuita. Y si quieren un coaching uno a uno, también les dejo mi link de mi WhatsApp personal. Hasta luego, no se olviden dejar un comentario, un me gusta y también suscribirse. Chao.